fue, mi gente? John Atwabi. En esta oportunidad tenemos que ver el toma y dame que ocurrió entre Bukele y Maduro, aunque en realidad fue un toma y toma, ¿okay? Porque no hubo ningún dame de parte de Maduro, ¿okay? Esto fue un toma y toma de parte de Bukele hacia Maduro, y se pudiese decir que Bukele lo dejó en la calle, ¿okay? Se pudiese decir, como decimos en Venezuela, que le dio una arrastrada a Maduro, ¿okay? Entonces vamos a ver a Maduro haciendo lo posible por verse fuerte en un escenario en el que se les cae por completo el más reciente discurso de vengan todos los venezolanos deportados de Estados Unidos y regresen todos. Pero yo siempre lo dije, esto era simplemente de la boca para afuera, porque el régimen chavista sabe que en efecto entre estos venezolanos deportados, de la misma forma que probablemente hay personas inocentes, hay personas que fueron deportados únicamente por su estatus migratorio, pero que se después termina metiendo y encapsulando en el mismo grupo que integrantes de pandillas como el TDA o que criminales por fuera de simplemente su estatus migratorio. Estoy seguro que este es el caso en algunas instancias, pero de la misma forma también estoy seguro de que hay una buena cantidad de personas que sí son criminales, que eran criminales en Estados Unidos y que eran criminales en Venezuela también antes de irse a Estados Unidos, ¿ok? Y esto también lo sabe el régimen chavista. Y el régimen chavista sabe que no les es conveniente el volver a tener el retorno de estos criminales que después van a traer consigo una ola de criminalidad cotidiana como la que con tanta frecuencia en Venezuela se ha visto a lo largo de los últimos 20 años, que después hace que las personas estén cada vez más desesperadas, cada vez más molestas, y una vez más desata posiblemente un nuevo ciclo de protestas, un nuevo ciclo de caos en Venezuela, porque la gente, en lugar de estar con el supuesto respiro que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años del aflojar los controles cambiarios, permitir que la gente utilice las monedas que quiera, y que al mismo tiempo se ha visto una reducción considerable en el crimen, pues Maduro sabe que por lo menos una parte de la reducción que se ha visto en el crimen es debido a que estos criminales vieron como algo de mayor provecho el ir a Estados Unidos aprovechándose de la administración de Joe Biden y poder cometer crímenes allí y poderse lucrar no solo por medio de quitarle los zapatos a una persona, que eso es lo único que tenía encima, sino por medio de quitarle el iPhone 17 Pro Max Plus AMG Competition, ¿okay? Que tiene el ciudadano estadounidense promedio encima en muchas de estas ciudades como Nueva York, ¿okay? Entonces, vamos a ver lo que fue primero la propuesta de parte de Nayib Bukele. Él dice: Maduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el TDA en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han cometido los peores crímenes posibles e incluso habrían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón para que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene. Vamos a ver parte de la respuesta de Maduro. Maduro utilizando su traje más feo, ¿vale? ¿Qué traje tan feo el que trae puesto Maduro? Están a punto de verlo. Pero Maduro haciendo lo posible por verse fuerte. Miren la postura. Maduro está en esa posición. Ustedes saben esos jugueticos, ¿verdad? Que era un bolígrafo y tenía un gancho en la parte de atrás y tú le dabas el gancho y el bolígrafo lanzaba los puños. Bueno, así está Maduro en esta imagen. Vamos a ver qué tiene que decir. Algún día se investigará de dónde sale tanto dinero, de la fortuna del señor Bukele, su familia, de los grupos que lo rodean, Leopoldo López, Lester Toledo, todo este grupo de la extrema derecha fascista venezolana que se ha convertido en su mano derecha. Algún día se sabrá de dónde salen tantos millones de dólares para controlar todas las redes, todas las televisoras, todas las radios en El Salvador. Ahora, Maduro obviamente lo que está pidiendo es: Bukele, ¿cómo lo hace? Vale, Bukele, ¿cómo haces para tener cobertura tan positiva? ¿Cómo haces para ser tan popular en redes sociales? Bukele, ¿cuánto tengo que pagar? Maduro, te explico una cosa. Cuando tú eres popular, cuando eres un líder popular realmente, ¿okay? Cuando tienes el apoyo de más del 80% de la población del país que lideras, es fácil tener buena receptividad en redes sociales. Es fácil tener contenido que está apoyando tus propuestas en los medios de comunicación del país. Porque inclusive si esos medios de comunicación no tienen una agenda política en su trasfondo y simplemente están interesados en hacer la mayor cantidad de dinero posible. Digamos que tienes un canal de televisión. Bueno, tú quieres tener la audiencia más grande. ¿Y qué mejor forma de tener la audiencia más grande que apoyar al candidato que tiene el apoyo de la enorme mayoría, el candidato al presidente, que tiene el apoyo de la enorme mayoría del país?
Por medio de eso, pues, tú puedes tener pues ese mercado potencial de audiencia disponible. En el caso de Maduro es todo lo contrario. Cuando Maduro y el régimen chavista en general quiere cobertura positiva, tiene que pagar, tiene que sacarse lo que le roban a los venezolanos y pagárselo a los influencers propagandistas, hacer estos videos y estas campañas pagadas, dándole $1 y $2 a personas ahí para hacer videitos en TikTok, todos hablando sobre el mismo tema. Por ejemplo, cuando yo hago una crítica a la falsa oposición, salen 100 tiktokeros venezolanos, ¿verdad? Que les deben estar pagando en efecto $2 por video. Ni siquiera saben de qué están hablando. Les dan un guión y hacen un video y lo montan para hacer parecer que esto es un tema enormemente viral y que esto demuestra que el régimen chavista le está haciendo las cosas bien, ¿ok? Y siempre ocurre. Eso es literalmente cada otra semana que yo estoy en una de estas tendencias que son justamente estos paquetes de propaganda pagados por el régimen chavista que no funcionan para absolutamente nada. No convencen a nadie, todo el mundo sabe lo que son y pues están allí simplemente como una muestra de qué tan patético es el accionar propagandístico del régimen chavista, inclusive habiendo tenido casi 3 décadas para poderlo perfeccionar. Todavía no saben hacer propaganda política, ¿ok? Antes de continuar con el video, quiero agradecer rápidamente a CyberGhost VPN por patrocinar el canal. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Ahora, una VPN es esencial para poder proteger tu privacidad digital, ya que cada vez que navegas por internet hay muchas miradas siguiéndote y ni siquiera ese modo incógnito te protege completamente. Tu proveedor de internet, el departamento de informática de tu escuela o trabajo, o incluso tu propio router Wi-Fi en tu casa puede rastrear lo que haces en línea. Aquí es donde entra en juego CyberGhost VPN. Solo tienes que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar y de esa forma cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera nadie, ni siquiera CyberGhost VPN, podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost también desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming, así que puedes cambiar tu ubicación virtual a Estados Unidos y acceder hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney y mucho más. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y demás. Puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, así que es perfecto para compartir con amigos y familiares. Y ahora, lo mejor de todo es que si utilizas el vínculo que está en la descripción de este video, puedes obtener CyberGhost por tan solo $2.03 al mes y con 4 meses gratis. Esto equivale a un 83% de descuento. Encima de eso, tienen una garantía de reembolso de 45 días, así que realmente no tienes nada que perder. Este es un producto excelente que recomiendo sin dudar. Y encima de eso, si te registras a través del enlace que está en la descripción del video, también estás ayudando a este canal a poder seguir creando contenido como el que estás viendo. Así que ahora volvamos al video. Maduro, usted declaró ayer que no aceptarán nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia. Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar 30 presos políticos a cambio de uno solo, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1. ¿No fue usted quien afirmó que haría todo lo que fuera necesario para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos? Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada de su Cancillería. Yo la espero su respuesta y espero que el pueblo venezolano y el mundo entero puedan ver con claridad, si aún les quedaba alguna duda, quién es usted en realidad. Y publica aquí la carta que le habían enviado a la Cancillería venezolana. Ahora, nuevamente, ustedes quizás recordarán las imágenes que todos nosotros vimos de, en efecto, personas que no solo eran criminales, sino que eran criminales que se habían viralizado en Estados Unidos. Porque entienden una cosa. Existen 3 tipos de crímenes posibles típicamente, con la mayor frecuencia, ¿okay? Por lo menos en estos escenarios. El primero es el crimen que se comete, sin embargo, nunca lleva a ningún tipo de consecuencia para el criminal, o sea, no lo atrapan, no lo descubren. Entonces, él acarrea estos crímenes en su historial, sin embargo, debido a que nunca lo han atrapado, él no tiene un historial criminal siquiera, solamente tiene el historial del cargo de la conciencia que muchas veces esta gente ni siquiera tiene, ¿okay? Por eso son en efecto criminales. Después están los criminales que son atrapados y debido a ello tienen su subsecuente récord de registro permanente criminal en el país en el que hayan cometido esos crímenes, ¿ok? Y después el tercer grupo son los que fueron atrapados y no solo fueron atrapados, sino que el crimen cometido se viralizó. Típicamente nosotros solamente conocemos a los que están en ese tercer grupo, ¿ok? A los que cometen crímenes tan
tan por encima de los niveles del crimen cotidiano, que resulta algo noticioso, que resulta algo digno de ser reportado por las noticias y que resulta algo digno de volverse viral. Nosotros típicamente solo conocemos ese tercer grupo, ¿ok? Entonces, cuando inclusive de ese tercer grupo hay tantos escenarios en los cuales venezolanos que han sido deportados en los últimos meses se volvieron, en efecto, en instancias anteriores, en particular durante la administración de Joe Biden, virales debido a los crímenes que habían cometido en Estados Unidos, les pregunto, ¿no creen ustedes que también hay por lo menos un número igual, aunque probablemente mucho mayor, de personas en ese mismo grupo de venezolanos deportados que también están en los dos primeros grupos de tipos de crimen? Tanto los que lo cometieron y nunca fueron atrapados, como los que lo cometieron y sí tienen su historial criminal, pero debido a la velocidad con la cual están haciendo estas deportaciones, pues ni siquiera se da el tiempo de presentar cuál es ese historial criminal al público para que todos lo podamos ver. Simplemente se deportan y dice, bueno, inclusive si no hubieses cometido un crimen, utilizando antes de esta más reciente movida de la Corte Suprema para evitar que Donald Trump pudiese utilizar la ley de enemigos extranjeros, pero antes de esa decisión ser tomada, que a mi parecer fue una decisión totalmente equivocada por parte de la Corte Suprema, sin embargo, antes de eso, se estaba utilizando ese pretexto para expeditar el proceso y debido a ello, pues ni siquiera era necesario mostrar que este sujeto tenía un historial criminal, era simplemente el caso de que, miren, esto es un presunto integrante de una pandilla, los vamos a deportar y listo, ¿ok? Entonces vamos a recordarles un caso que fue este sujeto Darwin Andrés Gómez Izquiel, ¿okay? Que se volvió viral por atacar a unos policías en pleno Times Square. En enero de 2024, esta imagen indignó a las autoridades de Estados Unidos. Una turba de inmigrantes ilegales atacó a dos oficiales de Nueva York cerca a Times Square, cuando los uniformados intentaban detener a una persona frente a un centro de acogida para irregulares. Los golpearon en repetidas ocasiones y hasta en el piso recibieron la reprimenda de los desadaptados. Por esta agresión, 7 personas fueron detenidas, entre ellos Darwin Andrés Gómez Izquiel, de 19 años. La cadena de hechos criminales para este hombre no terminaría en Estados Unidos, puesto que un par de semanas después, tras recuperar la libertad sin fianza, volvió a ser arrestado por el delito de robo en una tienda de Macy's, en donde de forma violenta sustrajo mercancías por un valor de $600. Tras esta nueva agresión se le volvió a ver, esta vez desde un sitio de reclusión, donde se quejaba de malos tratos de las autoridades, de racismo y hasta de xenofobia. Como pueden ver, he sido agredido en una parte de mi oreja. Aquí con las esposas también me maltrataron, soy otra víctima más, pedimos auxilio porque cada día somos agredidos. Este joven es el mismo que tras su lista de fechorías en Estados Unidos, ahora fue recibido con abrazos en Venezuela por parte del ministro del Interior madurista Diosdado Cabello. Tremendo agradecimiento, agradecido, patrón. Adelante, ya estás en tu tierra. Abraza a su familia. Entonces, ustedes recordarán esas imágenes de personas que no solo eran criminales que inclusive se ha vuelto viral en Estados Unidos por los crímenes que cometieron. Miren, lo que siempre me da risa, ¿verdad? Es el comportamiento, el cambio tan drástico que ocurre cuando un criminal se comporta como que él se puede comer el mundo entero y nadie le puede hacer nada hasta el momento en el que es apresado. Tan pronto es apresado, ¡ay, me están maltratando! Miren, yo soy una víctima de la xenofobia. Miren lo que me hicieron aquí, miren esta marca que tengo. Miren, esto no fue Max que se me encaramó ayer, ¿verdad? Esto no fue Max con las garras, con las uñas. Esto fue que a mí me apresaron, ¿verdad? Porque yo fui una víctima de la xenofobia. Es realmente patético. Lo más patético de todo son las personas, especialmente estos abogados de los grupos de activistas de derechos humanos que salen a empezar a representar pro bono estos casos y dicen: oh, estos son personas que nunca, esto es un hijo de familia, un padre de familia, un tío de familia, una persona muy buena, un trabajador. Él iba rumbo a las clases, él iba a ser un ingeniero, él quería ser un doctor, un astronauta quería ser, ¿ok? Y bueno, se atravesó con un policía y bueno, ustedes saben, el problema es que este es un sujeto de Venezuela y ustedes saben, la cultura en Venezuela es diferente. Entonces, cuando tú ves a un policía, tienes así pantallazos de Vietnam, flashback de Vietnam,
Entonces tuvo que obviamente caerle encima al policía. Pero hay que entenderlo, esto es una mansa paloma, déjenlo en libertad, Bukele, dictador, Trump, dictador. Es realmente patético. Y a estos mismos grupos, lo último que les pudiese importar es la defensa de los ciudadanos de bien, de la gente inocente que está expuesta a ser víctima de estos criminales. Eso es lo último que les pudiese importar. Ellos solamente se presentan al momento en el que hay un caso que obtiene atención mediática, porque ellos entonces pueden empezar a chupar de esa atención y empezar a representar a este criminal, ¿ok? Son realmente unas sanguijuelas, son realmente unas rémoras, ¿ok? Pero entonces, ni siquiera las rémoras son útiles, son literalmente unas sanguijuelas, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar entonces a otros fragmentos de esta entrevista de Maduro, en las que, pues, miren, no lo tengo ordenado, vamos a ver qué es lo que dice, vamos a empezar aquí. ¿Por qué hubo migrantes que se fueron a otros países y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos porque le vendieron el sueño americano. Correcto. Y el sueño americano se les transformó en la pesadilla, la tragedia americana. No hay tal sueño americano. Y si no, ustedes vean a los muchachos que están secuestrados. Oye, entonces, no hay tal sueño americano, esto fue una pesadilla y fue terrible, nunca deberían volver a Estados Unidos porque Estados Unidos es un país terrible liderado por la extrema derecha, ¿ok? Entonces, ¿por qué Maduro dice esto unos minutos más adelante? Regresar al migrante salvadoreño que los jueces de Estados Unidos dicen que se deportó de manera ilegal y tiene que regresarlo de inmediato a los Estados Unidos de Norteamérica. Oye, Maduro, pero entonces acabas de decir que Estados Unidos es este lugar terrible y horrible. Entonces, ¿por qué querrías que este ciudadano de El Salvador, en el caso de Kilmar Abrego García, del que he hecho múltiples videos ya hablando sobre su caso en particular, pero este sujeto es un ciudadano de El Salvador que estaba viviendo en Estados Unidos de forma ilegal, que tuvo su caso frente no solo a un juez de inmigración, sino también a un panel de apelaciones de inmigración? Entonces, no solo tuvo su audiencia frente a un juez, sino que también pudo apelar a esa decisión y el Tribunal de Apelaciones dijo no, de igual forma puede ser deportado. Ahora, el error de la administración de Donald Trump fue un error administrativo en el cual ellos lo deportan a El Salvador y resulta que él tenía una defensa de evitar ser deportado a El Salvador. Literalmente lo hubiesen podido deportar a cualquier otro país del mundo, más no a El Salvador, porque a él se había, a mi parecer, inventado esta historia de que a él lo estaba persiguiendo una pandilla, que una historia que solamente surge a partir del momento en el que sus instancias anteriores para permanecer en Estados Unidos hubiesen sido rechazadas, y a partir de ese momento que surge la historia que yo soy un perseguido, por eso no me pueden devolver a El Salvador, pues resulta que inclusive bajo esa premisa, si él realmente estaba siendo acosado por esta pandilla, esa pandilla prácticamente ya no existe en El Salvador debido al trabajo que ha hecho Bukele. Entonces no tenía ninguna razón, no tenía ninguna justificación para permanecer en Estados Unidos este sujeto. El Salvador es su país, no es siquiera que lo deportaron a un país que no era suyo, lo deportaron de vuelta a su propio país. Y después tenemos este segmento también, escucha. Fraudes continuos allá. Si el mundo supiera la verdad, Miguel Ángel, de los fraudes electorales que hace Bukele, comprando redes sociales, comprando medios de comunicación, si el mundo supiera la podredumbre de los campos de concentración. Entonces, nuevamente, Maduro simplemente está haciendo un ejercicio en decir todas las cosas que él mismo hace. La diferencia es que a él no le funcionan. Entonces, todas las cosas que él piensa está haciendo Bukele, las hace el chavismo, pero no le funciona porque nadie les cree. Todas esas granjas de bots también las tienen. Control sobre los medios hegemónicos de la vieja escuela en Venezuela también las tienen. Un control sobre pues el discurso y lo que está ahí no permitido decir, especialmente cuando empieza a tener suficiente renombre para ser un problema para el régimen chavista y sigue estando en territorio venezolano, todavía lo tienen. Y sin embargo, ¿cuál es el resultado? Hacen un resultado electoral que les da una ventaja ligera, o sea, ni siquiera cercano a 80%, más de 80% con el que gana una elección Bukele. Le da una ventaja ligera. Y es un fraude tan transparente, tan claro, que ni siquiera los propios seguidores de Maduro, los 5 que quedan en Venezuela, ¿okay?, ni siquiera ellos creían en este resultado. Por lo ridículo, ¿okay?, de decir que tú le ganaste una elección actualmente al representante de la oposición, fuese el que fuese. La oposición pudiese agarrar un jugo de guayaba tibio y ponerlo de candidato a una elección y le ganaría a cualquier candidato del chavismo.
Sin embargo, una vez más, esto es simplemente el reflejo de lo que es Maduro y el reflejo de lo que le gustaría ser. A Maduro le encantaría ser una persona como Bukele, una persona realmente popular, una persona que está implementando cambios en su país que son populares y que tiene el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, debido a que no lo puede hacer, lo único que le queda es decir, cualquier persona que tenga lo que yo quiero, lo tiene porque roba, lo tiene porque comete fraude, lo tiene porque engaña, porque quién sabrá cómo es que tiene esas cosas, ¿ok? Esto es exactamente lo mismo que tener ese vecino, un vecino o ese compañero en el trabajo envidioso, ¿verdad? Y resulta que tú trabajas más, tú te aplicas más y tú obtienes un ascenso laboral y una bonificación salarial. Y él dice, ay, debe ser porque algo le hizo, debe ser porque, si eres una mujer, debe ser porque hiciste la operación colchón con tu jefe, ¿verdad? Porque no pudiese ser que yo simplemente no me he estado aplicando en este trabajo y tú sí. Tiene que ser por otras razones ilegítimas y desleales, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso voy a ir terminando este video. Sin embargo, les recuerdo, como siempre, si quieren empezar a resguardar sus datos y navegar de forma segura y anónima en Internet, asegúrense de utilizar el patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Ahora, lo mejor de todo es que si utilizan el vínculo que está en la descripción, no solo pueden apoyar el contenido que hago en este canal, sino que también pueden obtener un descuento de 83%, 4 meses gratis, hay atención al cliente 24/7 y una política de devolución de dinero por si no están plenamente satisfechos con el servicio que les proporciona CyberGhost VPN, aunque estoy seguro que lo estarán porque es un servicio excelente que yo vengo utilizando desde hace más de un año. Así que no esperen más, empiecen a resguardar sus datos hoy mismo. Hasta la próxima, mi gente. Paz.